Bueno, lo que quiero hacer en este taller es hablar un poco de la consejería bíblica y lo que es la consejería, o podemos decir psicología cristiana. Porque en muchas iglesias lo que llaman psicología cristiana. Y vamos a hablar de ese término como en contra de la consejería bíblica. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué debemos pensar? Entonces vamos poco a poco explicando la diferencia entre la consejería bíblica y la psicología. Primeramente, hay dos posiciones diferentes, diferencias muy importantes. Número uno, la cosmovisión. ¿Cuál es una cosmovisión? Es tu visión del mundo. ¿Qué piensas tú del mundo? Entonces, la cosmovisión psicológica es antropocéntrica. ¿Qué significa esa palabra? Está centrado en el hombre. Está centrado en el hombre. La cosmovisión bíblica es teocéntrica. Teo significa Dios centre. Entonces está centrado en Dios. Entonces eso es la diferencia. Dos cosmovisiones diferentes. Es muy importante que sabemos esos dos puntos, muy importantes. Psicología es el hombre estudiando el hombre. La consejería bíblica, en su cosmovisión, nosotros empezamos pensando, tenemos que estudiar Dios y lo que Dios dice del hombre. Muy diferente las dos cosas. Entonces, empezamos desde ese punto principal que es muy importante. No tienen que escribir todo. Voy a decir eso, porque muchos tienen la tendencia de escribir todo que aparece en la pantalla. Yo les quiero dar la libertad y de esa esclavitud. Ok. Si es tan necesario tener todo lo que aparece, me dicen después en un email y yo les envío todas las notas. ¿Ok? Ahora, sí, pero tiene un costo. No tiene costo. Pero la verdad, si quieren anotar alguna cosa está bien, pero muchos, y yo soy uno, si algo aparece en la pantalla, siento que tengo que escribirlo. Pero la verdad es que si quieren después, solo en un papelito me das tu dirección y yo les envío las notas después. Eso no les doy la libertad de dormir tampoco, ¿ok? Entonces, que mantengan su atención. Pero vamos a decir que no tienen que, porque hay mucho que voy a poner en la pantalla para que pongan un poco más énfasis, pero no tienen que escribir todo. Bueno, la consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Dios, quien creyó al hombre, es el único capaz de entender y redimir al hombre, de sanar su alma y sus problemas más profundos. ¿Amén? Eso es lo que creemos. Eso es la consejería bíblica. Ahora, la psicología, la diferencia, es una disciplina que estudia la conducta humana. El hombre, como yo decía, el hombre tratando de entender al hombre, intenta la psicología comprender el alma del hombre. Hay una diferencia muy grande aquí. Entonces tenemos que saber que, por eso cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible tener la psicología son hombres? ¿Y dónde empezó la psicología? Eso es lo que vamos a entender. Empezó no tan lejos de nosotros. Freud, Skinner y muchos más. Jung y muchos más. Freud, por ejemplo, tenía una cosa contra su padre, que su padre era cristiano. Entonces él decidió estar totalmente en contra de su padre, entonces inventó todo lo que él creía, como una rebelión en contra de su padre que era cristiano. Entonces la pregunta es, si empezamos con hombres que estaban en rebelión en contra de Dios, que armaron ellos una forma de pensar, la pregunta es, ¿todo lo que armaron tenemos que echar en la basura? ¿Hay algo que podemos rescatar de ahí? ¿O es la Biblia suficiente? ¿O tenemos que tener la Biblia y algo más? Por eso yo digo, de decir psicología cristiana son dos términos, como nosotros decimos en inglés, oxymoron. ¿Tú sabes lo que es un oxymoron? Oxymoron son dos palabras que están en contradicción. Porque consejería bíblica, o podemos decir psicología, es el hombre estudiando el hombre. Cristiano es Dios. Entonces estamos hablando de dos cosas. Eso es lo que estamos enfatizando.
Ahora, yo fui a España, hice una conferencia sobre la consejería bíblica contra la psicología. Y en presencia, en esa conferencia, fue el presidente de todos los psicólogos cristianos de España. No fue muy bueno el encuentro. Pero conversé con él muchísimo de este punto. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo resultó todo. Era interesante porque su esposa estaba muy feliz de mi enseñanza y él nada. Entonces al final terminé dando consejería bíblica sobre el matrimonio. Entonces fue muy interesante. El trabajo del alma, labor del alma. Los puritanos llamaban trabajo del alma al intento de ayudar al hombre mucho antes de que surgiera la psicología sin Dios, a finales del siglo XVII, más o menos es cuando salió de los puritanos. El manual que utilizaban plenamente, únicamente los puritanos en su consejería era la Biblia y nada más. Después de eso es cuando surgió lo de la psicología. Si hay unos psicólogos aquí adentro, puede ser porque cada vez que doy ese taller, yo cambié algunas cosas esa vez, pero cada vez que hablo de eso siempre hay un psicólogo. Entonces me preguntan, ¿qué hago? Después hablamos. ¿Ok? Porque hay algunos que deben estar aquí, entonces vamos a hablar. Diferencias importantes. Entonces, en un lado de la pantalla siempre voy a poner consejería bíblica y la psicología, comparando los dos sistemas de pensar. Consejería bíblica, el hombre nació para glorificar a Dios. Es lo que enseñamos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No sé si podemos apagar algo de las luces para que se vea mejor. La pantalla está bien. ¿Se ven? No. Can you turn off the lights so they can see the screen better at all? If you can. Just this, yeah, whatever. I don't know where they are. If you know where they are, Alex. Is that better? Well, that's good enough. You don't need to see me. You can just hear me. That's good enough. No, que no duerman, que no duerman. Ahora sí. Ok. La consejería bíblica, el hombre nació para glorificar a Dios. Psicología, ¿cuál es el base? La base es, el hombre nació para ser feliz y merece serlo. Eso es lo que enseña la psicología. Si estamos hablando de pura psicología y lo que enseñaron Freud y lo demás, es que el hombre nació para ser feliz y merece serlo. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la felicidad que ha perdido esa persona y ayudarlos a ser felices. Ahora, consejería bíblica busca infundir esperanza. Consejería bíblico tiene concepto espiritual del hombre. Nosotros tenemos que tener como teocéntrico lo que pensamos del hombre, lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Ahora, la psicología intenta buscar soluciones, eso sí, pero el concepto es materialista o humanista del hombre. Por eso digo, es hombres estudiando el hombre y no tiene un concepto espiritual del hombre muchas veces. Ahora uno puede decir, pero si un psicólogo cristiano puede tener las dos cosas, ahí vamos a hablar de eso antes de terminar. Entonces, diferencias importantes entre la consejería bíblica y la psicología. Ahora, vamos a empezar siempre con la consejería bíblica que está siempre en este lado. La salud mental radica en ver y conocer a Dios, disfrutar de una relación y comunión con Él, recibir su perdón y abrazar su gracia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es el éxito de tener un hombre y mujer que tiene una vida. Estamos enseñándoles en ese sentido el arte de vivir la vida. Porque muchos están respirando, pero no están viviendo. Muchos. Y llegan a su puerta, tocan su puerta y están con necesidad de aprender a vivir esa vida. Es un arte de vivir la vida. Nosotros siempre pensamos que la única forma de tener el arte de vivir esa vida y tener una vida exitosa es con Dios y lo que dice Dios. La psicología, la salud mental, radica en que la persona sea funcional, que desarrolle un yo sano y saludable. Eso es la base de la psicología, siempre.
un yo sano y saludable. El problema de muchos es que el yo que uno lleva adentro está muy herido, que tiene daño y nosotros tenemos que recuperar de este daño lo que pasa y tenemos que tener un mejor autoestima, porque el problema es que tenemos una autoestima muy baja. Y eso es lo que la psicología muchas veces empieza ahí. Ahora, la consejería bíblica enseña que la madurez consiste en matar al yo. Eso es una diferencia muy grande. ¿Qué dice nuestro pastor MacArthur? Dice, el versículo más difícil de la Biblia se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23. No tienen que buscarlo porque lo saben, pero es el versículo más difícil de la Biblia. Niéguese a sí mismo, toma su cruz y síguele. Porque ¿cuál es la parte más difícil que nosotros no podemos hacer? Negarnos a nosotros mismos. Muchas veces la forma que nosotros nos tratamos no es que tenemos una autoestima muy baja, es que la Biblia nos enseña que tenemos una autoestima demasiado alta. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso cuando ustedes vayan por una conferencia y hay un buffet de ensalada, yo he probado y he visto la gente que dice que tengo una autoestima muy baja cuando buscan su ensalada. Una persona con una autoestima baja debe estar buscando el tomate más podrido, la lechuga más fea. Y dice, yo me odio. Entonces dame lo más podrido. Pero no es lo que hacemos. ¿Qué hago? Yo dejo el tomate podrido para la persona que me sigue. Y yo tomo el tomate bueno. Yo subo el avión. Yo no busco el asiento más cerca del baño. ¿Quién quiere estar más cerca del baño? Una persona con una muy baja autoestima debe querer ese asiento. Es decir, yo necesito un asiento cerca del baño para tener ese olor. Nadie piensa así. No es que nosotros tenemos una autoestima baja. Y muchas veces nosotros aparecemos tener una autoestima baja, pero lo que está llevando muchas veces es orgullo muy encubierto, con una autoestima demasiado alta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tema. Ahora, la psicología, la madurez consiste en fortalecer el yo, el opuesto de la Biblia. En la psicología, el hombre tiene valor innato. Entonces hay una diferencia muy importante. Ahora, en la consejería bíblica, el enfoque todo empieza y termina con Dios. El objetivo es glorificar a Dios y en ese proceso encontramos nuestro gozo, nuestro éxito, podemos decir, nuestra meta en la vida. Esa es la idea que nosotros encontramos haciendo todo a través de lo que Dios dice, basado en lo que Dios nos enseña, a través de lo que la autoridad de la Biblia nos muestra, encontramos pleno gozo en nuestra vida. En la psicología, el enfoque es el hombre, su satisfacción, su plenitud. Ahora, yo creo que Jesús dice que el Satanás, hablando de él, viene en Juan 10:10, viene para ¿qué? Hurtar, matar y robar. Pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entonces, creo que Dios quiere que nosotros tenemos una vida en plenitud. Pero es la forma que lleguemos ahí. Esa es la idea. En la psicología, el objetivo es encontrar la felicidad y plenitud personal para poder funcionar. Eso es la psicología. En consejería bíblica, siempre empiezo en el lado ahí, todo hombre es pecador, no hay uno bueno, todos pecaron, necesitan el perdón de Dios. Eso se encuentra en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, los versículos 10 y 11 y otros lados de la Biblia. Nadie busca a Dios, somos pecadores. En psicología, todo hombre es bueno o puede ser bueno si se producen las condiciones adecuadas. Si hace mal, el resultado del daño es hecho por otros a él. Entonces, yo he hecho un estudio de todas las memorias reprimidas que están enseñando la psicología, que tenemos que volver a nuestra niñez para recuperar el daño que nos hicieron cuando teníamos 5 años y tenemos que recordarnos de todo lo que los papás nos hicieron. Se acuestan en un sofá pidiéndole, vamos a ver si pueden recordar todo el daño que han hecho, porque están siempre buscando una forma de echar la culpa a otra persona.
Eso no, la Biblia no nos enseña eso. Entonces tenemos que tener cuidado. La consejería bíblica, el mayor problema del hombre es su pecaminoso amor por sí mismo que compite por su amor por Dios. Eso es la lucha que tenemos. Por eso niéguese a sí mismo, toma la cruz y síguele. Es el versículo más difícil, porque nos cuesta tanto negarnos a nosotros mismos. El problema del hombre es que en la psicología dice que no se ama lo suficiente. Necesita fortalecer su autoestima que ha sido afectada por causas externas, especialmente otras personas que han hecho un daño y tenemos que recuperarlo. Ahora, la consejería bíblica debemos negarnos a nosotros mismos, como hemos mencionado Lucas 9:23, y cargar nuestra cruz diariamente, todos los días. La psicología dice, ¿cruz? El hombre debe buscar su felicidad. Si la solución o el consejo no contribuye a validar o afirmar a la persona, ella no es de ayuda. Échala. Entonces, tenemos que tener también un entendimiento de esas diferencias. En la psicología cristiana, la meta, ¿cuál es la meta? Ser como Cristo. Compartir sus sufrimientos, encontrar satisfacción en Él y solo en Él. Ahora la psicología nos enseña que la meta es ser felices, vivir a plenitud, evitar el dolor. El dolor es malo, sufrimiento es malo. Meta en psicología, hacer un mejor yo, liberar al hombre de problemas, ataduras, presiones, dolor. Entonces, creo que es muy importante tomar ese tiempo en ver cuáles son las diferencias entre los dos sistemas de pensar y no equivocarnos, porque lo que pasa es que cada vez en la cultura en que estamos viviendo estamos bajando la autoridad de la Biblia cada vez, y el hombre siempre está saliendo más y más, porque lo que Satanás quiere hacer es quitar a Dios de su trono. La única cosa que Satanás quiere, quitar a Dios de su trono. Y si Dios puede confundir a la gente con el sistema de pensar que el problema reside en fortalecer el yo, que yo necesito cuidarme más, que yo. Por eso nosotros en la iglesia, por ejemplo, hemos enseñado mucho aquí en Grace, por ejemplo, en la alabanza, no hablamos tanto del yo, porque las canciones que salen muchos coros en la iglesia evangélica, uno tiene que analizar la letra. Y la letra es yo. Solo tiene que quitar el nombre de Jesús y poner el nombre de tu novia. Es una muy buena canción para tu boda. Muchas veces. Ustedes han escuchado de esa tienda que se llama 7-Eleven, 7-11. Eso es lo que cantamos, 7 palabras repetidas 11 veces. De muchas iglesias. Porque no estamos enseñándoles a las personas a pensar, a tener una lógica de lo que estamos cantando. Pero lo más importante es tenemos que enfocarnos en Dios. Es lo que Él hizo, lo que Él es, los atributos de Dios. No es que nunca cantamos del yo, pero es lo que cantamos del yo es menos, porque en los salmos habla mucho de yo, porque estoy tan afligido, pero después el enfoque es Dios. Entonces muchas veces tenemos tristeza, tenemos sufrimiento en nuestra vida que sí, estamos casi cantando como los salmos, pero al final siempre damos la vuelta y enfocamos en Dios y lo que Él es para nosotros, como Él suplica en nuestra necesidad, porque la gente pasa todo el tiempo, toda la semana pensando en sí mismo. Eso es lo que hacemos toda la semana, lunes al sábado. Entonces, por lo menos un día debo llegar a la iglesia y pensar en Dios. Porque eso es lo que hago, es mi tentación, es mi hábito pensar en mí mismo todo el tiempo. Psicología cristiana, el hombre necesita un nuevo corazón. Necesitamos el perdón de Dios, perdón que Dios es en minúscula, que la computadora de Alex no es cristiana. Y reconciliarnos con Él. Yo cuido muy bien de poner el nombre de Dios siempre en mayúscula, pero por eso vamos a echar la culpa a Alex. Ahí a mí me encanta la psicología para echar la culpa a otro. Ahora, la psicología
El hombre necesita un nuevo, no un nuevo corazón, dice en psicología, necesita un nuevo comienzo. Necesitamos ser válidos y afirmados. Entonces, eso es lo que nosotros siempre estamos buscando. Psicología, comparando con la consejería bíblica, empezando con consejería bíblica. Nuestra enfermedad, dice la Biblia, es nuestro pecado. Necesitamos reconocer nuestro pecado contra Dios y contra otros. Somos una nueva criatura. Cuando nacemos de nuevo, tenemos victoria sobre nuestro pecado con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Psicología enseña, no soy culpable del pecado, estoy enfermo, estoy enferma. Entonces echa todo a la enfermedad que nosotros tenemos. Al pecado se le llama enfermedad, trauma, condición. Este proceso requiere de terapia para ser vencido. Entonces, la terapia a veces toma mucho tiempo porque tenemos que mantener el psicólogo con su trabajo. Como esa famosa historia que es real y yo busqué y encontré que era real, no me acuerdo del nombre, que el papá, que era psicólogo, dejó el trabajo a su hijo y él se fue a unas vacaciones por 2 semanas y cuando volvió de 2 semanas encontró que todos los pacientes estaban dando de alta. Y el papá se enojaba. Y el hijo decía, no, ya están bien, ya están viviendo bien. El papá dice, pero ¿cómo voy a vivir? Entonces, no estoy diciendo que todos los psicólogos son así, pero a veces la terapia toma muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Ahora, a veces los problemas que uno tiene toman mucho tiempo en la iglesia que nosotros tratamos con consejería bíblica, pero aquí lo hacemos sin dinero. Lo más importante. Aquí en Los Ángeles están ya cobrando $150 por 50 minutos con un psicólogo. Entonces, uno empieza a pensar, bueno, a mí me encantaría tratarme con menos dinero. Entonces, tenemos que tener cuidado. Bueno, consejería bíblica. Nos define Cristo. Las cosas viejas, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son nuevas. Las heridas fueron permitidas por Dios y todo obra para nuestro bien. Romanos 8:28. Y su palabra es lo que nos sana. Dios permite todo lo que tenemos. Dios permite las tormentas. Dios permite las pruebas que estamos pasando. Y Dios obra a través de eso. Ahora, la psicología nos define nuestro pasado y debemos pasar por una terapia para sanar nuestras heridas. Y necesitamos, como los profesionales que saben más de nosotros, para saber cómo tratar los problemas que nosotros tenemos. Psicología cristiana, debemos pagar mal con bien, amar incondicionalmente. La psicología dice no debemos tolerar ni siquiera el maltrato emocional, el amor y el respeto hay que ganárselo. Bueno, a mí me encanta dar consejería matrimonial porque he tenido en mi oficina parejas que la mujer dice yo no le aguanto y ella termina después de contarme todo lo malo de él. Y pobre él está con la cabeza abajo diciendo, aquí va de nuevo. Porque ya él ha escuchado esa historia miles de veces. Y ella llega diciendo, al final de la conversación, él ha llegado a ser mi enemigo. Entonces yo tengo buenas noticias. Jesús dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. No hay excusa. Entonces, la Biblia nos enseña muy bien cómo vivir la vida. Y si seguimos a Dios, honrando a Dios, Dios nos honra. Pero tenemos que honrarle a Él primero. Bueno, consejería bíblica, el amor es un pacto entre dos personas del sexo opuesto. Ahora, hoy en día es importante clarificar eso. No el sexo mismo. Y yo digo, ¿por qué eso? Yo siempre paro aquí porque yo he estudiado eso. Porque nosotros podemos estar bien en contra del matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, pero no sabemos por qué estamos en contra. Nosotros a veces parecemos ser muy para la cultura, solo los que están en contra, pero no sabemos el por qué. ¿Y por qué el matrimonio entre dos del mismo sexo está mal? Es mal
Porque el matrimonio es para reflejar la Trinidad y el amor de Dios. La Trinidad, tenemos Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Son todos diferentes. Dice que cuando Cristo andaba aquí en la carne y hueso, Él tenía que someterse a la voluntad del Padre. Cuando una mujer dice que, ¿por qué le tocó a la mujer someterse? Bueno, pregúntale a Cristo. Él tenía que someterse al Padre. La esposa representa a Cristo en su sometimiento. Ahora, el esposo representa a Cristo en amar, como Cristo amó a la iglesia. Pero el problema del sexo mismo, haciendo un matrimonio, es porque uno está pidiendo más del mismo. Y Dios no es el mismo. Dios tiene 3 en 1, que son diferentes. Y para reflejar la Trinidad, estamos totalmente rompiendo la reflexión de Dios para el mundo entero. Porque Dios está en contra del divorcio. Está en contra del divorcio porque Dios no rompe su pacto. Y cuando nosotros estamos rompiendo el pacto, estamos totalmente contradiciendo quién es Dios para un mundo incrédulo que necesita este testimonio. El mejor testimonio que tiene un matrimonio, que tiene cualquier persona, es su propio matrimonio. Yo digo, cualquier persona debe querer casarse, porque es la mejor forma de mostrar al mundo cómo es Dios. Este amor, este pacto, buenísimo oportunidad. Tu matrimonio es tu mejor testimonio. ¿Qué importa lo que sale de tu boca? Es como vives con tu esposa, tu esposo. Ese es el mejor testimonio que tenemos. Eso es lo que tenemos que mostrar al mundo, cómo es Dios. Por eso, el amor es un pacto entre 2 personas del sexo opuesto, porque Dios creyó los géneros para mostrar cómo es Él. Y el mundo entero está en contra de Dios, por eso están ahora aceptando el matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres, porque está totalmente en contra de cómo es Dios. Pero nosotros ni sabemos por qué estamos en contra, solo es que me da asco. No, eso no es suficiente para decir al mundo, porque al mundo no le da asco eso. Tenemos que tener una razón más profunda. Tenemos que tener una razón más lógica, por lo menos para que ellos piensen. Porque ellos no entienden que nosotros digamos, eso me da asco. Bueno, ellos van a decir que somos los malos. Pero si tenemos una razón, y eso es lo que nos enseña la consejería bíblica, y nos ayuda a entender Dios, como nosotros hablamos, empezando con una consejería teocéntrica, con Dios, y saber que Dios armó todo para mostrar su gloria. Todo. Yo la semana pasada estaba en la Universidad de Masters, estoy con un grupo de jóvenes, fuimos a las montañas la semana pasada y salió el tema de por qué Dios prohibió el sexo antes del matrimonio. Muy buena pregunta. Pero yo encontré ahí que todos profesan de ser cristianos, pero yo les pregunté, ¿cuál es el motivo de por qué Dios prohibió eso? No tenían razón de decirme. Me decían eso, porque es malo. Bueno, eso no es suficiente. Porque es malo. No, es porque... y empezaron a pensar y salir cosas. Bueno, protege de las enfermedades. Bueno, eso sí, pero no es la razón principal. ¿Por qué Dios prohibió el sexo antes del matrimonio? Como Dios siempre está confirmando cada pacto que Él hace. Por ejemplo, cuando Él en Génesis decidió no poner otra inundación en el mundo, hizo un pacto y había un señal mostrando que Dios iba a ser fiel a su pacto. ¿Cuál es el señal? Arco iris en el cielo. Cada vez que vemos un arco iris es un recuerdo, una memoria para nosotros que Dios es fiel a su pacto. No vamos a ser inundados. Vamos a ser quemados. Yo digo, qué interesante el mundo entero, que están el mundo amando la creación tanto y odiando al creador. Porque estamos hablando del green, verde, todo verde, pensando que el mundo está calentándose. Yo les tengo noticias, va a calentarse muchísimo más. No podemos parar el calor que vamos a pasar ese mundo, todo se va a quemar. Ahora, tenemos que cuidar lo que tenemos, yo sé eso.
No vamos a botar la basura solo para odiar la creación. No, no, no. Cuidamos lo que Dios nos da. Pero nosotros hemos llegado en la cultura que amamos la creación y odiamos el creador. Eso es el problema. Bueno, entonces estamos hablando, ¿de qué estaba hablando? Sexo antes del matrimonio. Ya, gracias. Los que tienen problema con eso siempre me dicen. No, 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 no. Es mi amigo Dani. Está bien, Dani. Dani llegó de Chile. Y hace 13 años no he visto, porque yo tenía un ministerio en Chile y él era parte de mi ministerio. Sin saber que yo estaba aquí en esa conferencia, sin saber que yo era parte de esa iglesia, llegó él. Y nos encontramos. ¡Qué sorpresa! Ahora cristianos. No, no, éramos cristianos, pero no. Sí. Bueno, entonces, el pacto siempre tiene un señal. Y el señal siempre empieza a mostrar algo que no vemos. No vemos. Por ejemplo, lo que Dios hizo en crearnos a nosotros como criaturas nuevas. El bautismo, en un sentido, es el símbolo de algo que no vemos. La muerte y la resurrección de nosotros mismos con Cristo. ¿Y nosotros por qué debemos bautizarnos? Porque es un símbolo de un pacto que Dios hizo con nosotros, que Él nos resucitó de nuestra vida pecaminosa y nos dio vida nueva. ¡Qué buenísimo! Y por eso el bautismo es muy importante. La gente que no quiere bautizarse, yo digo que ellos no entienden lo que significa. Estoy dando testimonio de una realidad que no se ve, pero yo quiero que todos vean que yo estoy de acuerdo con Dios lo que Él hizo en mi vida. Ahora, cuando dos personas llegan de ser, la Biblia dice que cuando uno se casa, ya es una sola carne. Pero eso no es así, porque son dos personas todavía. ¿Sí o no? Claro, yo tengo mi esposa y soy yo. Yo sé muy bien que somos dos personas distintas. Pero la Biblia dice que en el matrimonio llegamos a ser como una sola carne. Entonces lo que Dios hizo para confirmar el pacto que nosotros hemos hecho entre nosotros dos y Él, nos dio un símbolo para mostrar lo que Dios nos está haciendo. Entonces, el sexo después del matrimonio es la confirmación de su pacto. Y solo en el matrimonio somos suficientes con la lealtad, el compromiso, el amor tan profundo entre dos que se prometen ante Dios de amarnos uno al otro como nuestro propio cuerpo. De ahí emocionalmente estamos tan sostenidos por Dios, por este pacto que nos está dando, que permite que nosotros nos unimos como una sola carne. Y cuando la gente rompe lo que Dios lo que Dios hizo, lo que permite después del matrimonio, estamos entrando en un terreno de pura destrucción. Porque estamos viviendo totalmente en contra de lo que Dios hizo y lo que significa para nosotros. Los jóvenes, cuando yo les expliqué eso y traté de ayudarles a entender el peligro que muchos están haciendo, estaban sorprendidos. Porque las iglesias, muchas iglesias no les están enseñando eso. Porque debo evitarlo, porque debo cuidarme, porque si soy cristiano y profeso ser cristiano y Cristo es mi mejor tesoro y tengo que vivir para su honra, su gloria, entonces Dios me está pidiendo eso para ser un testimonio de cómo es Dios, mostrar su gloria y cuidar lo que Dios creyó. Eso cambia totalmente la perspectiva de cómo debo cuidar mi pureza como hombre y mujer. Lo hago porque tengo que mostrar al mundo que Cristo es mi tesoro más precioso. No mi esposa, no mis hijos, no nadie más. Es Cristo. Hace poco en este campamento de jóvenes de la iglesia tenemos más de 1,000 jóvenes que llegaron a un campamento y habían como 25 iglesias que se juntaron con nosotros. Fuimos a Nueva México
en un campamento y todos los pastores de jóvenes se juntaron con Pastor MacArthur diciendo, ¿cómo puedo saber si un joven es cristiano o no es cristiano? Porque todos profesan de ser cristiano, pero estoy dudando. Y MacArthur dice, es muy fácil, solo tiene que observar esa vida y si esa vida muestra que Cristo es lo más precioso para ese joven, pueden confiar que él es cristiano, ella es cristiana. Pero si Cristo no es lo más precioso, si Cristo no es el tesoro más deseado, posiblemente tiene algo intelectual, pero no está en su corazón. Porque está viviendo con dos amos. Entonces, eso es lo que tenemos que saber nosotros en la consejería bíblica. Que estamos aconsejando a las personas de negarnos a nosotros mismos y todo lo que hay en nuestra vida para tomar Cristo. Cristo es, como nosotros hemos dicho, un tesoro que encontramos en un campo y lo envolvemos abajo para que nadie se dé cuenta y nosotros vamos y vendemos todo para conseguir nuestro dinero, para comprar ese campo, para obtener ese tesoro. Eso es nuestra meta, Cristo y solo Cristo y mostrar a Cristo y tener un testimonio de Cristo a través de nuestro ministerio, nuestra familia, como amo a mi esposo, como ella ama a mí, porque eso es nuestro testimonio. Somos muy buenos en hablar, tenemos que tener un testimonio mejor en cómo vivimos, porque la gente ya no nos cree. Tiene que verlo en cómo estamos viviendo, el arte de vivir la vida. Consejería bíblica. Las diferencias entre los cónyuges, hablando del matrimonio ahora, son usadas por Dios. Yo estaba ayer con una pareja que lleva 2 meses de estar casados. Y ella me muestra una cara diciendo, ayúdame. Y él dice, ayúdame con otra cara. Están sufriendo. Yo dije, no hay problema porque el primer año es el peor. Siempre es peor. Después viene lo mejor, porque uno está aprendiendo todas las fallas de la otra persona. Y cuando se casa, ella estaba diciendo, él no saca la basura, que él no hace eso. Y después él decía, ella no hace eso, que mi mamá hace eso. Y ella dice, pero yo no soy tu mamá. Y empezaron a pelearse entre los dos. Y oye, no importa, el primer año es el peor, pero ya viene el segundo. Pero dice, solo 2 meses llevamos. Bueno, les voy a ayudar, pero el primer año es difícil, porque es interesante con Dios y con nosotros mismos. Más que nosotros acercamos a una persona, más falla vemos. Más equivocaciones, más errores, más manchas. Pero interesante, más que nos acercamos a Dios, más tiempo con Dios y más pureza vemos. Más belleza vemos. Y acercándonos a Dios nos ayuda a acercarnos a otra persona y verlos diferentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, en psicología enseñan que las diferencias entre los cónyuges crean conflictos irreconciliables que justifican un divorcio. Porque ¿cuál es la meta de psicología? Que tú mereces ser feliz. Y si tu esposo o tu esposa impide que seas feliz, échalo, córtalo. O por lo menos trata, pero al final, bueno, busca otra que sea más feliz para tu vida. En la consejería bíblica, el amor es un pacto entre 2 personas del sexo opuesto y Dios. El amor es una elección, es incondicional, es una decisión que yo estoy tomando conscientemente que yo voy a amar. No por emociones, porque las emociones no están, muchas veces. Mucha gente vive su vida, ustedes han ido por tren. ¿Cuál es el último carro del tren? ¿Cómo se llama? Caboose. En inglés decimos caboose. En español, cabuza. Entonces, pero en ese carro, el motor no está. ¿Se han dado cuenta? Que ese carro sigue el motor. Pero muchos están viviendo como el caboose tiene motor y es el primer carro. Y van por sus emociones. Están viviendo totalmente al contrario de lo que la Biblia nos dice. La Biblia es el motor. Y las emociones tienen que seguir la Biblia y lo que la Biblia nos enseña. En psicología, el matrimonio es un contrato entre 2 personas que se puede anular si no cumple con mis expectativas y necesidades. Entonces, si tú no estás cumpliendo lo que yo esperaba,
te voy a dejar. Entonces, por eso decimos que es totalmente diferente de lo que la Biblia nos enseña. Consejería bíblica, las diferencias entre los cónyuges son usadas por Dios, hemos dicho eso, pero en psicología las diferencias entre los cónyuges crean conflictos. Bueno, yo volví a eso, ¿no? Bueno, ya vamos. Cristo, en consejería bíblica, Cristo es el centro y la cabeza del matrimonio. Y todo debe someterse a su autoridad, la autoridad de Cristo. Los roles estén definidos por Dios. Entonces tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña acerca de los roles en el matrimonio. Por eso muchos se confunden con el matrimonio, pensando que es inigual, que una esposa como no es igual a su esposo porque ella tiene que someterse. Por eso Cristo es nuestro ejemplo. ¿Él era igual a Dios? ¿Sí o no? Bueno, claro, no es duda. Si tienes duda, como 3 cuadras hay un templo budista donde puedes asistir a otra conferencia. Porque Cristo es igual a Dios, amén. Pero Cristo se sometió al Padre. Entonces, sometimiento no significa que no es igual. No tiene nada que ver. Estamos hablando de un rol, un papel. Por eso, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice que en Cristo no hay judíos ni gentiles. Dice que no hay esclavo ni libre. Dice que no hay, bueno, hay una lista ahí. ¿Y por qué? Porque significa que la salvación es para todos. No hay una salvación para los judíos y otra salvación para los gentiles. No hay una salvación para los esclavos y otra salvación para los libres. Todos somos iguales al pie de la cruz. Amén. Pero tenemos diferentes roles, tenemos diferentes papeles en la vida. Yo me tengo que someter a los ancianos de esa iglesia. Yo me tengo que someter a Pastor MacArthur. Yo no soy el pastor de esa iglesia. Él es. Yo lo tengo muy claro. Entonces, ¿qué hago yo? Si digo, no me gusta someterme a él. Eso significa que no soy igual. Quiero ser igual. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez más grande! Pero estamos viviendo la vida muchas veces así. Entonces, tenemos que saber que Dios nos dio roles y los roles están también un reflejo del Trinidad, el Trino Dios. Cristo nos da este ejemplo. En psicología, el matrimonio es una sociedad, un equipo, en el cual ambas partes deben aportar el 50% para que funcione. Los roles los define cada uno. Entonces, otra vez, hombre definiendo el hombre. Psicología bíblica, conocimiento de la palabra de Dios es lo más fundamental. Amor, discernimiento espiritual, el guía del Espíritu para aplicar la palabra de Dios, que es poderosa y suficiente para sanar el alma de los hijos de Dios. Psicología requiere años de estudio para tratar de entender la conducta y el alma humana, conocimiento del último manual de psicología que siempre está cambiando. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Eso es un teléfono celular de Apple. Apple son expertos en sacar dinero de nuestro bolsillo, porque siempre queremos lo mejor. Ya en unos meses sale el iPhone 8, entonces vamos a decir que ese es malo porque necesitamos el 8 en vez de 5, 6, 7. Apple es experto en sacar dinero. Pero la otra cosa que nos damos cuenta es que cuántas veces yo tengo que, siempre voy a los apps y no están, ¿cómo dice? Actualizados. El otro día yo tengo un iPad y decía que yo tenía 42 apps que necesitan ser actualizados. Yo digo, eso es el manual de la psicología. Si tienen un manual de hace 10 años, ese manual no funciona porque ya tienen otro manual con otro sistema, otros pasos, otras cosas. La Biblia no se cambia nunca. Es lo mismo para siempre. No necesita ser actualizada. Entonces yo doy gracias a Dios por eso.
Principios importantes, vamos a mencionar algunas cosas. La meta del consejero o el consejero bíblico es ayudar al hermano o a la hermana en su proceso de santificación, que incluirá pasar por pruebas y sufrimientos y sufrir injusticias en este mundo. ¿Qué dice Cristo? Bueno, Pablo decía también que en este mundo una cosa que tenemos por seguro que vamos a tener, tribulaciones. La meta de consejería bíblica es ayudar al hermano o la hermana a rendirse a la obra de Dios en su vida y glorificarlo. La meta de la vida cristiana no es la felicidad, sino la santificación y aparecer más como Cristo. No buscamos la felicidad. Buscamos gozo. Por eso Pablo dice, regocíjate. De nuevo te digo, regocíjate. Porque el gozo no es lo mismo de felicidad. Totalmente diferente. La felicidad viene y se va, pero podemos, a través de lo que hizo Cristo, podemos tener un gozo que permanece para siempre. En Cristo, si Él es nuestro enfoque. La meta de la vida cristiana no es la felicidad, no, eso es muy importante enfatizar. Es la santificación, y la santificación es un proceso largo, es toda la vida, toda la vida. Yo estoy en proceso de la santificación y ustedes también. El problema es cuando encontramos a alguien que está un poco atrás de donde estamos nosotros. Pero estamos todos en un diferente lugar. El problema en la iglesia es cuando nosotros empezamos a enojarnos con los que están atrás de nosotros. Tenemos que tener paciencia, soportándonos unos a otros, porque cada uno está en un diferente. Ahora nosotros como queremos apurarlos un poco. Tenemos gente en nuestra iglesia que está, después de escuchar a MacArthur tantos años, yo digo, deben tener una santificación mucho mejor. Pero algunos están todavía luchando con su santificación, porque cada uno, Dios nos está tratando diferente. Entonces tenemos que tener amor hacia nosotros, con paciencia, soportándonos unos a otros, amándonos. Por eso queremos animar a los hermanos de tener amistades y comunión, porque nos ayudamos aconsejándonos unos a otros en este proceso de la santificación para mejorarnos en ese proceso y mejorar nuestra santificación para parecer más como Cristo. La consejería bíblica se basa en que Dios nos ha equipado para sobrellevar todas las cosas cuando anclamos nuestra esperanza en Él. Y la consejería bíblica podemos decir que la escritura aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo es suficiente para sanar y fortalecernos y alentarnos durante las pruebas de la vida. La Biblia es suficiente para tratar cada problema del ser humano. Salmos 107, los versículos 19 al 20, dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Ese es el poder de Dios. Salmos 107. Ahora en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3, 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Mira, ahí está. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Podemos aconsejarnos unos a otros. No es que el pastor es el único. No necesitamos un psicólogo, porque la Biblia dice que nosotros podemos amonestarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros. Eso es el propósito de la iglesia. Y dice que podemos hacerlo con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Que la palabra de Cristo es la base, habite en abundancia en ustedes. Y eso es la base de toda la consejería bíblica. Nuestros problemas lucen más grandes y más pesados cuando no estamos anclados en Cristo, cuando tenemos los ojos en las circunstancias y cuando nuestras expectativas, viviendo en un mundo caído, están erradas. Eso es lo que hacemos en la consejería bíblica aquí. Nos damos cuenta que tenemos que ayudarles a las personas de saber que sus expectativas, lo que ellos están pensando, los ojos que están en las circunstancias, tenemos que ayudarlos a saber que están viviendo en un mundo caído y que sus expectativas y sus circunstancias, el enfoque que ellos tienen, todo eso está errado. Y tenemos que ayudarlos a pensar diferente. Queremos salir de los problemas, pero Dios quiere que atravesemos los problemas con Él. Eso es lo que enseñamos en la consejería bíblica.
Nuestra esperanza, nos basamos estas verdades en esta esperanza, que nuestra esperanza está en Cristo y no en salir de nuestras circunstancias. La psicología solo queremos salir, pero Dios usa todo. Y vuelvo a decir Romanos 8:28. Es muy difícil tener buena teología y vivirla. Es más fácil tenerla y no vivirla. Entonces tenemos que decir, nosotros la meta de la vida es poner nuestra teología en práctica. Porque muchos tienen muy buena teología en su mente, en su hablar, pero después tienen que saber, ¿pueden vivirla? ¿Pueden vivirla o no? Por eso dicen que los pastores somos nosotros inspectores de fruta. ¿Cómo podemos? Eso es lo que hacemos como pastores. Solo estamos inspeccionando la fruta que sale. Porque si es un árbol de manzana, ¿qué debemos ver? Manzana. Si es un cristiano, ¿qué debemos ver? Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Que son 9 características que nosotros debemos tener. No son 9 frutos, es un fruto. Con 9 características. Que empieza con ¿qué? Amor. Amor. Qué lástima. Pero empieza con amor. Y después, gozo. Eso es lo interesante. Estoy estudiando Salmo 119. Salmo 119 es una maravilla para mí. Entonces estoy estudiándolo siempre. Salmo 119, ¿cuántos versículos hay? 176. Escrito todo el Salmo por una persona que ama mucho la palabra de Dios. Que esa palabra está habitando en su vida y quería expresar su amor, la palabra como su mejor tesoro. Y lo hace como está hecho en 22 secciones según el alfabeto hebreo. Es una maravilla. Pero los 2 temas que salen más en Salmo 119 son amor y gozo. Amor y gozo. Otra vez y otra vez y otra vez sale amor, gozo, amor, gozo, amor, gozo. Porque el amor y gozo viene de la palabra de Dios. Sería interesante para nosotros escribir 176 versículos sobre la palabra y no sonar como muy repetido. Salmo 119 no suena como repetido para nada. Él usa 8 términos para la palabra de Dios. 8. Él tenía que pensar muy bien en hacer este salmo. Es una maravilla, es un arte, es una cosa maravillosa que nosotros tenemos en Salmo 119. Eso es la idea de la consejería bíblica. Que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón para tener las armas suficientes para combatir las tentaciones, las tormentas, las pruebas que nosotros tenemos. Si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, es más fácil decir no a las tentaciones y sí a Dios. Pero muchas personas no tienen la palabra. No tienen la palabra. Entonces, usamos mucho la palabra porque la gente no lo conoce, no la conoce, no está estudiándola, no sabe la belleza que tienen en su mano. Entonces, estamos enseñándoles muchas veces con la consejería bíblica, pero ellos ni saben lo que dice la Biblia. Entonces, lo que hacemos muchas veces, y porque toma mucho tiempo, muchas veces en este proceso de santificación es que nosotros tenemos que enseñarles lo que la Biblia dice, para que ellos tengan ese amor, que es un tesoro que nosotros tenemos. Nos basamos en esas verdades, en esa esperanza. El consejero bíblico debe ayudar al consejero creyente a apropiarse de las promesas de Dios en medio de sus circunstancias y a discernir la raíz espiritual de cada situación que enfrentan. Es lo que estamos haciendo en la consejería bíblica, ayudándoles a discernir la raíz espiritual de cada situación que enfrentan. Muchas veces nosotros en la consejería estamos tratando solo las síntomas que vemos, pero las síntomas no es el problema. Tenemos que llegar a ¿qué? La raíz. La raíz muchas veces es muy diferente que las síntomas. Las síntomas es que si estamos solo tratando los síntomas, y la raíz queda, entonces sale otra vez. En 2, 3 semanas, un mes más, sale lo mismo. En diferente forma, diferente expresión, tenemos que sacar el raíz. Cuando le damos técnicas a los aconsejados para aliviar sus problemas, ellos ponen sus esperanzas en estas en lugar de en Dios y en su obra. Por eso los psicólogos muchas veces dan técnicas de cómo salir y entonces nosotros ponemos las esperanzas que nosotros tenemos en estas técnicas en vez de poner nuestra esperanza en Dios. MacArthur, que cito aquí,
nos basamos en, y él dice que algunas técnicas, hablando de las técnicas, algunas técnicas de psicología pueden servir para modificar el comportamiento y disminuir el trauma y las dependencias en cristianos y no cristianos. Pero ya que recurre a mecanismos seculares, solamente puede brindar ayuda superficial y no a nivel del corazón. ¿Qué significa eso? Significa que la psicología está tratando solo el comportamiento para cambiar el comportamiento. Entonces, ¿qué está creando en un sentido psicólogos? Fariseos. Son muy buenos en su comportamiento, pero su corazón está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Como una tumba con pintura de blanco y todo, pero abriéndolo, todo es podrido. Porque si estamos solo tratando el comportamiento, en vez de tratar el corazón, nunca vamos a cambiar la persona. Nunca. Ellos pueden cambiar por un tiempo y algunos que tienen mucha fuerza pueden cambiar hasta un año y aparecer que están totalmente cambiadas. Pero después de un año, si estamos solo tratando el comportamiento y no el corazón, no estamos tratando la raíz, hasta en un año con una persona con mucha fuerza, llega a un año siendo muy bueno, pero después se cae de nuevo. En lo mismo y a veces 10 veces peor. Es que nosotros tenemos que saber que la Biblia trata la raíz de la persona, la raíz del pecado, del problema que esta persona está enfrentando. Debido a una cosmovisión fundamental del hombre distinta, el término, y es lo que empezamos hablando, el término psicología cristiana es una incongruencia. La psicología que se aprende en la universidad establece una diversidad de terapias y teorías que son fundamentalmente humanistas que chocan con la cosmovisión cristiana del hombre. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿podemos aprender algo de la psicología? Yo digo que sí, pero hasta solo un punto. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender a analizar comportamiento. Analizando el comportamiento, eso podemos aprender. Pero el problema es que la cosmovisión nos lleva mucho más lejos de la Biblia. Y eso que tenemos que tener mucho cuidado. Integrar las verdades del Evangelio con las doctrinas psicológicas de forma exitosa y fiel a las Escrituras es que, para mí, imposible. Imposible, porque hay dos cosmovisiones que no podemos juntar. La psicología cristiana intenta armonizar dos sistemas de pensamientos intrínsecamente contradictorios. Entonces, tenemos que, por ejemplo, cuando Pastor MacArthur llegó a ser el presidente de Masters University, que era Masters College, que antes era Baptist University, Los Angeles Baptist University, años atrás, la primera cosa que hizo Pastor MacArthur es que quitó el departamento de psicología. Y ahora tenemos en Masters University el departamento de consejería bíblica. Estamos enseñándoles a aconsejar todos los problemas que existen, pero ahora con la Biblia como la base, la autoridad de Dios en el centro de todo. Y tenemos mucha experiencia ahora, hasta en la universidad y lo que hacemos aquí en la iglesia. Hemos visto todo el problema posible que ustedes pueden imaginarse. Si ustedes tienen pelo, se cae el pelo. Y los que no tienen pelo, crece el pelo. De todos los problemas que hemos visto aquí. Es impresionante, impresionante. Ahora, hay algunos problemas que sí son orgánicos, que son parte del cuerpo. Entonces nosotros cuando nos damos cuenta que posiblemente una persona está muy desequilibrada, que tiene problemas, lo que hacemos es llamamos a algunos ancianos que son doctores médicos y hacemos un examen médico primero para saber lo que está pasando físicamente con esa persona. Pero no damos cuenta, nosotros no ponemos, podemos decir, toda la confianza que el problema es físico y empezamos a tratar los síntomas con medicina. Porque eso es lo que hacen muchos, tratan los síntomas con medicina. Pero
nosotros hemos hecho esto, tenemos muchos doctores de médicos aquí en la iglesia y cuando tenemos dudas de cómo está la persona físicamente, está faltando eso, está con mala dieta, que tienen ese problema, que tiene las hormonas que están totalmente, o el tiroides que está mal. Entonces, siempre llamamos al doctor médico para asegurarnos cuál es el problema de lo que estamos tratando. Si es algo físico o algo espiritual. Si es algo físico, que está totalmente desequilibrada esa persona físicamente de una hormona o sus tiroides o cosas así, entonces nosotros ayudamos a esa persona con un doctor cristiano con la consejería bíblica a tratar ese problema. ¿Me entienden? No solo con medicina. Ahora, el problema que hemos visto en muchos doctores aquí en Los Ángeles es solo están dando medicina para medicar a las personas para poder sobrevivir. Eso es lo que nosotros no creemos, está mal. Yo he tenido personas que llegan a mi oficina diciendo, yo estoy tomando, hace 2 semanas una persona que llegó a mi oficina diciendo que yo estoy siendo tratado por una psiquiatra y estoy tomando esa medicina. ¿Qué hago? Y quiero dejar de tomarlo. ¿Cuál es mi respuesta? No puedes dejar de tomarla sin un doctor. Yo no soy doctor médico. Y no puedo decir que yo odio la medicina, posiblemente están tratando solo los síntomas, deja de tomarla. Y después esa persona se muere, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, voy a tener un buen ministerio en la cárcel. No puedo decir eso. Tengo que ayudar a esa persona a tener, entonces yo le dije, a mí me gustaría juntarme con tu psiquiatra y hablar de lo que ella está haciendo y hablar de lo que ella ha visto y vamos juntos. Vamos por este camino, yo te ayudo. Ahora, yo sabía, cuando yo le decía eso, yo estoy metiéndome en un proceso largo con esa persona. Pero soy pastor, tengo que hacerlo. Entonces, pobrecito, tiene solo 20 años. Solo 20 años, pero llegó a mi oficina rogando por ayuda, no quiere seguir tomando, pero la verdad es que yo tengo que caminar con él poco a poco para ver qué hacemos. Ahora tengo 2 doctores médicos que me están ayudando, que me están aconsejando, porque no quiero equivocarme. Después me junto con otros pastores, analizamos ese caso, porque lo más importante es que queremos llegar a lo que es la solución de Dios para esa persona. Cuidadosamente, ese enredo en cual él está, es horrible, pero él es una oveja aquí que tenemos que cuidar. Entonces lo vamos a hacer cuidadosamente. Entonces creo que tenemos que tener ese equilibrio de saber a veces hay problemas físicos y tenemos que tener cuidado de saber cuándo es algo físico y algo espiritual. Y los doctores aquí nos dicen muchas veces, eso es algo físico y deben tomar esa medicina y en 2 meses ya está bien. Pero al mismo tiempo estamos dando consejería bíblica en este proceso para que no dependen de las medicinas y tener su confianza en eso. Bueno, seguimos un poco más. ¿Qué hora es? 4:40. Bueno, la inclusión de la psicología con las enseñanzas de la palabra de Dios han hecho borrosa la línea entre la modificación de la conducta y la santificación. Creo que es muy claro eso. La psicología y su concepto humanista, materialista del hombre no debe tener lugar en la iglesia de Cristo. Sirve solo para aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Si yo fuera psicólogo cristiano, yo prefiero decir que soy psicólogo y soy cristiano. Entonces, ¿cuál es mi trabajo de ser psicólogo? ¿Cuáles son los pacientes que voy a tener una influencia sobre? Los que no son cristianos. Con lo que sé de psicología, porque puedo modificar su comportamiento, es lo que ellos están buscando. Pero como cristiano no es suficiente. Tengo que introducirles al evangelio para que conozcan a Dios, porque no es suficiente solo tratar la modificación de su comportamiento. Vamos a seguir aquí. Lamentablemente muchos cristianos han comprado la mentira de que la Biblia y el Espíritu Santo no son suficientes para tratar con los problemas del alma y del corazón del hombre y recurren a los métodos seculares en búsqueda de aquello que solo Dios puede resolver, siendo Él el creador del hombre. Y la palabra de Dios es suficiente en todas nuestras situaciones. Amén. Como creyentes debemos confiar en la suficiencia de las Escrituras
en el poder del Espíritu Santo que nos santifica para ayudarnos a vivir piadosamente, glorificando a Dios en todo. Creo que es una muy buena conclusión. Ahora quiero saber si hay unas preguntas después de todo eso que puedo, y si no puedo contestar, y yo no sé todas las preguntas, no es el problema de, yo no soy tan orgulloso que pienso que yo sé todas las respuestas de todas las preguntas que uno tiene. Pero aquí hemos tenido muchas experiencias en la consejería bíblica, confiamos en justamente lo que dice aquí, confiando en la suficiencia de las Escrituras, el poder del Espíritu Santo, que nos está santificando para ayudarnos a vivir piadosamente y la mente de glorificar a Dios. ¿Hay algunas preguntas terminando? Sí, aquí. Con mucho gusto. Sí, mi pregunta tiene que ser, bueno, tiene que ver, por ejemplo, con jóvenes. ¿Ok? Sí, vamos a prender las luces para que me... Ya. Despiértense. Muy bien. Con jóvenes, sí. Uno de los puntos que siempre trata de hacer es balancear esto de la comprensión de la perdición del alma para que las buenas nuevas tengan, para que la gracia sea, Amén. tenga valor, ¿no? Tengo un caso ahorita donde tiene que confrontar ciertas actitudes de pecado en la vida de alguien y la tendencia es de no confrontar el pecado, ¿no? Digo, en el Evangelio de hoy está como que un poquito de suavizar las cosas. En este caso me ha tocado confrontar unas situaciones con alguien y mi pregunta es, yo estoy tratando, o sea, ya traté el tema, ya confronté el pecado, ya presenté el Evangelio, la persona ha rechazado por completo esa intervención. Entonces la pregunta es... ¿Qué tanto? Porque yo estoy tratando de buscarle, de alcanzarle. Hay un momento en que uno dice, bueno, mejor le dejo para que Dios lidie con él en su corazón o la búsqueda cuando uno... La pregunta es, ¿hasta cuándo debemos seguir? Y por la grabación estamos repitiendo un poco la pregunta, ¿y cuándo debo dejarlos ya? Que ya presenté el Evangelio, lo rechazaron, ¿debo seguir o no debo seguir? Yo digo que primeramente en esa iglesia solo damos consejería bíblica a cristianos. Los que llegan aquí y llegan, los que no son cristianos, empezamos con dándoles el Evangelio, porque no van a aceptar la Biblia como autoridad si no son cristianos. Entonces empezamos dándoles el Evangelio. Ya si rechazan el Evangelio, les seguimos con evangelismo. Tenemos deseo de que sean convertidos. Pero al final, cuando uno rechaza completamente, los dejamos en las manos de Dios. Pero no tan fácilmente. No es que presenté el Evangelio, lo rechazaron y me voy ya. Bueno, están fritos ya. No. Tenemos un hombre aquí, que es un hombre que se llama Benji, que llega aquí a la iglesia, llegaba. Entonces empezó a llamarnos nombres. No sé por qué siempre me acercaba a mí y me llamaba cosas. Y doy gracias a Dios que empezó después a llamar a MacArthur lo mismo. Por lo menos. Entonces, al final, yo presenté el Evangelio, pero muchas veces. Él, al final, yo creo que hoy puedes ir, son 2, 3 cuadras que vive bajo un árbol. Todavía, vive todo el día, toda la noche bajo un árbol. Y él está totalmente rechazando el Evangelio. Ahora, no sé si es un loco, pero yo llego casi cada 2 semanas a ese árbol. Y él le preguntó, Benji, ¿cómo te está cuidando el árbol? Si quieres, Cristo te puede cuidar mucho mejor. ¿Estás dispuesto? Y le ruego, por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, al final, dice que Dios a través de nosotros está rogándoles a los no creyentes, ¿no? ¿Qué dice en 2 Corintios capítulo 5? A mí me encanta, pero porque me llama mucho la atención
que Dios tiene que hasta rogar. Y ahí dice al final, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces nosotros tenemos que rogar. Dios estaba rogando, pero al final, como Benji, lo rechaza. Pero yo no todavía, yo sé dónde está. Entonces cada 2 semanas, cada 3 semanas paso por el árbol. El problema de Benji es que está cerca del hospital y todos los empleados del hospital están dando comida, entonces está dándole su sostén. Entonces él piensa que el árbol le está cuidando, pero son los empleados del hospital. Entonces, y hemos dicho, Benji, si quieres arrepentirte, quieres recibir a Cristo, aquí está tu familia, que vengas a Cristo y sigues llamándonos nombres y cosas así. Una vez, nosotros, para ayudarlo, para saber hasta qué podemos llegar, nosotros decidimos decir que él no está bienvenido aquí, a este campus. Y le decimos, si tú entras, y sabíamos que iba a entrar, si tú entras, te vamos a llamar a la policía. Y nosotros atrás rogándole, en un sentido de llegar, porque tenemos muchos amigos que son de la policía y por lo menos sabíamos que íbamos a hacer un contrato con la policía de llevarla a la cárcel para una evaluación mental. Y entró, llamamos a la policía, llevaron, no encontraron nada, dicen ellos, y lo dejaron después de como 4 horas. Y está bajo el árbol de nuevo. Es difícil tratar con gente. Como dicen ellos, muchos han dicho, el ministerio sería el trabajo más fabuloso si no fuera por la gente. Pero es el trabajo de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer 24 horas al día, 7 días de la semana. Y no podemos, por eso MacArthur siempre dice, si tú puedes ser cualquier otra cosa que pastor, hazlo. Pero si solo puedes ser pastor, que seas pastor. Porque el trabajo del pastor es lo más difícil en la vida. Porque siempre estamos tratando con gente que tienen problemas, que tienen luchas, que se enreden en cosas. Pero tenemos que tener una compasión. Pero al final, cuando rechazan y están muy en rebelión, nosotros a veces hemos dicho, aquí estamos. Si quieres tener la ayuda de Cristo, la ayuda de nosotros, quieres tener la ayuda de esa familia, tú sabes dónde buscarnos y te esperamos. Y los dejamos salir, orando por ellos. Otra pregunta. Sí. Gracias otra vez, Mark, por la enseñanza. Hay una parte que es importantísima. Me gustaría tener algo más sobre eso. Diferencial cuando el problema es orgánico, ¿no? Uh-huh. Que nos ayudaría bastantísimo, especialmente cuando hay cambios en ciertas edades físicas en cuanto a hombres y mujeres. Identificar el problema, lo que quiero es saber algo más sobre aquello, en el tema de lo que es cómo llegar a conocer más en esta área de identificar algo orgánico. Bueno, por eso nosotros confiamos en los doctores médicos que tenemos relación con ellos, que son parte de nuestra iglesia, algunos que no son parte, pero los conocemos, de saber cuál es el problema orgánico que tienen, pero por eso digo que al mismo tiempo estamos tratando su vida espiritual. El problema orgánico también hace que la persona no solamente esté mal físicamente, sino que también cambie en su forma de ser. Claro. Por eso, si es un doctor que nos dice que eso es orgánico, que no es espiritual, que sus hormonas están así o que tienen ese desequilibrio, y nosotros entonces confiamos en ese doctor que no está tratando los síntomas, que está tratando algo que realmente está pasando. Entonces, damos a este doctor el poder de darles medicamentos y nos enseña cómo tratar a esa persona. Pero siempre a través de eso estamos enseñando a la persona de disciplina espiritual en su vida. Eso es. Solo los doctores nos pueden ayudar en el problema orgánico. Pero tienen que tener una relación con un doctor que confíes en él. ¿Ok? Muy bien. Bueno, 2 más y terminamos, porque mira, muchos están saliendo porque quieren cenar. Y piensan que la fila va a ser muy larga. Bueno, ahí atrás, porque este hombre me...
Ya. Lo que hacemos nosotros es, siempre empezamos diciendo, quiero enseñarte lo que la Biblia dice de ese problema. Entonces, y de ahí sacamos todo lo que dice la Biblia. Si la palabra aconsejarnos unos a otros sale, lo usamos esa palabra. Pero usamos siempre la palabra como autoridad y la base de todo lo que decimos. Siempre. Y no evitamos palabras que están en la Biblia por miedo de la ley. No. Y nosotros, yo digo, yo no tengo ningún problema de decir, yo te aconsejo de lo que la Biblia dice. Yo siempre dice, yo no te aconsejo de lo que yo opino. Mi opinión no vale nada. Mi opinión es lo más horrible porque está afectada mi opinión por el pecado. Lo que no está afectado por el pecado es la palabra de Dios. Entonces yo te aconsejo decir lo que la palabra de Dios dice. Ya. Bueno, muchos están, sí, ahí. Bueno, puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Entonces, yo creo que he visto las dos cosas. Entonces, no puedo decir que mayormente es solo espiritual o mayormente es orgánico. Y a veces es un parte de las dos cosas. Porque cuando el organismo anda mal, la depresión entra muy fácil. Entonces, por eso dependemos mucho de los doctores cristianos y los doctores médicos. Y al mismo tiempo estamos tratando de enseñarles, porque nosotros no nos gusta mucho aquí la palabra depresión. Nosotros hablamos más de que las personas están viviendo sin esperanza. Entonces, depresión está bien. Yo entiendo lo que la gente dice, que estoy en una depresión, pero lo que la gente está diciendo es que ya me falta la esperanza. Entonces, la Biblia nos da esa esperanza que te puedo ayudar a encontrar en Cristo. Bueno, hasta están sacando su teléfono con luces. Siento que estoy en un concierto de rock. Sí, bueno, por la luz que está acabando tu batería. ¿Qué quieres? Tú no eres de Guatemala. Ah, bueno, gracias a Dios. Ah, tú eres de Panamá. Bueno, bienvenido. Coaching cristiano. Sí, bueno. Coaching cristiano es un término que están usando para sonar bien al mundo. Está bien, úsalo. Como yoga cristiano. Mira, lo que es yoga cristiano, están estirándose y haciendo... No es yoga. Yoga, si están enseñando yoga, eso es malo, porque están empezando a enseñarte a vaciar tu mente. Eso es hindú. La enseñanza de los hindú, que sacan todo lo de tu mente para dejar todo despejado. Si eso está en la iglesia, está mal. Pero las iglesias cristianas que están metiendo, por ejemplo, estoy con eso, yoga cristiano, no es yoga cristiano, es estirarse cristiano. Pero por eso están confundiendo el mundo con esos términos. Porque yoga... Si estás hablando de solo estirarse y hacer posiciones raras con tu cuerpo bueno, hazlo. Si te sientes bien, hazlo, pero no lo llamas yoga. A mí me encantaría hacer cosas raras con mi cuerpo, pero no puedo. Pero bueno, pero no quiero vaciar mi mente para dejarlo vacío para cualquier cosa de los hindúes que entran, no sé. Pero por eso coaching cristiano es un término que está usando muchas veces en la iglesia, pero confunde el mundo porque estamos usando términos que caen bien a la gente para sonar como aceptable. Entonces, yo prefiero siempre usar la consejería bíblica. Nadie se confunde, pero para muchos es ofensivo usar la palabra bíblica o consejería. Suena muy, no sé, vamos a usar life coaching. Y la gente se despierta. ¡Ay, yo voy! Bueno, para mí hace más, queremos siempre aparecer más como el mundo para no ofender, para atraer. Y digo, la Biblia es suficiente. Dios trae quien Él quiere que nosotros tratamos. Muy bien. Que Dios te bendiga en Panamá. Muy bien. Bueno, hermanos, ya es tiempo. Hay muchas preguntas más, pero vamos a orar y darle a Dios las gracias
por la Biblia, que es suficiente. Señor, gracias siempre por tu palabra, que es suficiente para cada problema del ser humano. Ayúdanos a tener esta confianza, nuestra esperanza en tu palabra, que es suficiente, exaltando tu autoridad, tu palabra, tu voz. Gracias, Señor, que tú nos has dado una palabra clara, profunda y que es suficiente.